Para los que sí me conocen, pues ya me conocen. Y algo que no les dije sobre el diseño de este retiro, ¿no? Es que ¿cuántos han tenido un retiro espiritual alguna vez? ¿No? Bueno, ya han visto mucho que salen todos, ¡wow! Y trabajan mucho la parte almática y el alma y la motivación, y sabes que quieres comerte el mundo y quieres predicarle a todos de Cristo, y cuando llegas a tu realidad, te desinflas. ¿No? Bueno, el Señor nos ha puesto de que no, de que tenemos que volver a la senda antigua. Y lo que nosotros tenemos que dar al pueblo es palabra. ¿Por qué? Porque según Romanos dice que la palabra es la única que tiene el poder para salvación. No estrategias humanas, no que yo hago motivación, invento psicología para poder hacer pues cosas que vayan a motivar a la gente y trabajar, que podría hacerlo porque soy psicólogo, pero no va la psicología con la palabra de Dios, no camina, son totalmente opuestas, ¿sí? Porque la palabra de Dios va al espíritu, ¿no? La psicología trabaja la conducta, que es el alma, nada más. Pero Dios y Jesús siempre iba a lo más profundo, que es el corazón del ser humano. Es tu yo, tu todo integral, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual se ha hecho ahora así este retiro. Necesitamos palabra en ese lugar. Así es que permítanme orar antes de empezar, ¿sí? Señor, bendito Rey de Gloria, gracias, Padre. Gracias porque tú nos has provisto lo suficiente para nosotros, bendito Rey. Tú nos has dado tu gracia, nos has dado tu amor, nos has dado tu espíritu y tu palabra para que podamos conocer cuál es tu voluntad, aquella que es buena, es agradable, es perfecta, para que el día de hoy, bendito Señor, podamos recibir el conocimiento de esa preciosa voluntad tuya, bendito. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales, bendito Señor, enséñanos y que sea todo para tu gloria. En este tiempo, Señor, mientras nuestras vidas son transformadas, que este retiro que hoy empezamos, Señor, sea un tiempo de liberación, sea un tiempo de dirección, de alimento para nuestro espíritu. Que tu palabra y tu presencia sea como ese bálsamo que nuestras almas necesitan, Señor. Y que salgamos hoy y durante estos 3 días, Señor, que quedan, transformados por tu preciosa presencia y palabra. Amén. Que podamos hallar, Señor, nuevamente ese maravilloso primer amor, Señor, que lo hemos dejado, no lo hemos perdido, lo hemos dejado. Y que lo podamos hallar y traer nuevamente a nuestra vida. Y que tu Santo Espíritu el día de hoy nos dé esa convicción, Señor, de que estamos nuevamente en tu primer amor. Y que nos recuerdes en amor hoy, con estas palabras que hoy se van a dar, Señor, de donde tú nos has sacado y quiénes somos sin ti, bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta que acopla. Capítulo 1 de Primera de Timoteo. Sí. Timoteo, ¿saben que era un joven pastor en la ciudad de Éfeso? ¿No? No pastor de ovejas de Mech, sino de pastor de ovejas de Aleluya. ¿Sí? Y lo pone Pablo en Éfeso. ¿Sí? Lo pone en Éfeso. Así es que, y Pablo le dice, oye, ¿por qué? Yo te rogué que te quedases en Éfeso para que mandes a que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo, el
primer capítulo, ahí donde vamos a ver, y vamos a centrar nuestra prédica. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice eso. Oye, yo te mando a que no prediques, a que cuides, que no enseñes una doctrina distinta a la que ya hemos dado. ¿Sí? Y vemos que había una presión externa por parte de toda esta sociedad que veía con total desagrado el crecimiento de la palabra de Dios y del Evangelio. ¿Sí? Y porque nosotros vemos pues en el libro de Hechos, ¿se acuerdan de Demetrio? ¿No? ¿Saben quién fue Demetrio? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, no es pecado, no hay problema. Demetrio era el líder, por decir, el jefe sindical de todos los que hacían los estatuillas estas de Diana de los Efesios. ¿No? ¿Ya se acuerdan de él? Y que empieza a hacer una revuelta. ¿Por qué? Porque el Evangelio empezó a apartar a la gente de Diana de los Efesios. Y ya no compraban las estatuillas, y no compraban sus idolitos y demás. ¿No? Entonces Demetrio dice, nos está afectando el bolsillo. No puede ser esto posible. Y arma una revuelta tremenda, que quisieron matar a todos los... O sea, es más, agarraron a uno de los griegos que ya era cristiano convertido y lo quisieron linchar, y lo salvaron y lo sacaron, bueno, pero siempre hubo esa oposición. Y se había reflejado eso, el crecimiento de la predicación del Evangelio en la economía de la ciudad, ¿no? Porque ya no era lo mismo. Es más, dice que la gente agarraba sus libros de hechicerías que tenían y demás. Era como hoy en día, según uno de los estudiosos de la Biblia, de los que somos de esto, ¿sí? Dice que sería como quemar libros como más de $1 millón. Quemarlos. Y quemaban todo, y la gente empezaba a ir realmente al Evangelio. Ya no compraban ídolos, y estos artesanos pues veían que los del camino estaban creciendo y afectando sus ganancias, ¿no? Y arman ese hoy día diríamos el paro regional, ¿no? De la región macro-sur. Y arman todo eso, y es un problema grave externo a la iglesia, ¿no? Por esa oposición externa que había. Pero Pablo también le dice a Timoteo que hay problemas internos en la iglesia. Hay problemas internos, ¿no? Y dentro de ustedes se van a levantar hombres que van a llevar tras de sí al rebaño, no hablando palabras para llevarlos a Cristo, sino para llevarlos tras de sí mismos. ¿Sí? Y por eso Pablo dice a Timoteo, manda que no enseñen diferente doctrina. Manda que no enseñen distinta doctrina, porque si la doctrina correcta, hermanos, no viene de un corazón limpio, de una conciencia y de fe no fingida, lo único que vas a tener son vanas palabrerías. Vanas palabrerías. ¿Sí? Y luego Pablo agarra y le sigue diciendo en el capítulo 1 de Timoteo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y la ley es buena si la usas legítimamente. Ahora, ¿a qué se refería Pablo cuando hablaba de la ley? Aleluya, gloria a Dios. Ya sé, sabía que las hermanas ya sabían. A los 10 mandamientos, ¿cierto? A eso se refería, ¿no? Esos son la ley de Dios, ¿sí? Son la ley de Dios, son palabra de Dios. Entonces, los 10 mandamientos ¿tienen fecha de caducidad? No la tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios pasará, ¿no? Permanecerá para siempre. Entonces los mandamientos de Dios no tienen fecha de vencimiento, pero el problema es que nosotros, sería un problema si es que nosotros lo usamos ilegítimamente. O sea, para un propósito para el cual no han sido dados, ¿no? Para el cual no han sido dados. Y los mandamientos de Dios, por ejemplo, no fueron dados para conseguir salvación, ¿no? A ver, ¿quién de aquí puede decir de que yo cumplo los mandamientos para poder alcanzar la salvación de mi alma?
Ese es usarlos de una manera ilegítima, ¿cierto? Es lo que el legalismo nos lleva. Haz, deja. ¿No? No es por obras, acuérdense. No es por obras. O sea, eso sería usar de una manera ilegítima los mandamientos de Dios. Estos no han sido dados para que tú y yo sepamos cómo ser salvos, ¿no? Porque, vamos, ese camino es imposible. Es imposible. Nadie de los que estamos aquí presentes, ninguno puede cumplir los mandamientos totalmente. Ninguno. Así es. Ninguno. ¿Sí? Pablo dice que la ley lo que hace, ¿qué cosa es? Encerrar todo bajo pecado. Todo bajo pecado. Todo lo encierra bajo pecado. Para que ya cuando todo está encerrado bajo pecado y tú ya te sientas acorralado y ya no puedas más y digas, ¡wow! Mi vida es un pecado total. ¿Sí? Y la ley como un ayo, como un tutor, te empiece a llevar hacia Cristo. Eso es lo que te dio la ley. Entonces, ya no eres tú quien tiene que salir, sino es Cristo el único que te puede salvar. ¿No? Es Cristo. Y la ley te dirige hacia Cristo. No eres tú. No eres tú. Recuerda siempre esto. Lo que tú hagas con tus fuerzas, tú lo tienes que sustentar. Sustenta todo. Relaciones, trabajo, lo que sea. Si es que tú lo quieres hacer con tus fuerzas, tú tienes que llevar todo el peso de eso y las consecuencias de eso. Tú. Pero si tú le consultas algo a Dios, porque Dios es tan bueno, siempre les digo, Dios da el examen y la respuesta del examen. Entonces Él te dice, oye, ¿quieres tú que todo te vaya bien y prosperes? ¿No? En todo lo que hagas, encomiéndame tus caminos. ¿Sí? Y yo haré. Confía en mí y yo haré. Ahí está. ¿Para qué buscamos más ciencia? O sea, ¿cuánto más tenemos que latigarnos y darnos y decir, quiero seguir? Y estamos como perritos, pero siguiéndonos la cola, ¿no? Y dando vueltas en el mismo punto, y no te das cuenta de que, oye, pero ¿por qué si hago algo distinto mejor? Pruebo a ver si es que me sale. Y créete a Dios, pues, prueba algo distinto. Así que la ley eso es lo que hace. Te encierra. Cuando ya te sientes acorralado por la ley, te dirige hacia Cristo. Ahora, esto figurativamente es como que la ley es un pozo profundo que te empieza a encerrar. Imagínate que estás en un pozo profundo, ¿no? Vamos a ver visto un pozo donde sacan agua. Y imagínate que estás adentro de ese pozo, al fondo de ese pozo, ¿no? ¿Hacia dónde puedes ir? ¿No? Derecha, izquierda, atrás, adelante, nada. El único lugar que puedes es arriba, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿hay manera que puedas salir tú solo? No, porque te vas a querer trepar por las paredes y te vas a resbalar, ¿no? A veces los chiquitos cuando suben la resbaladera que tienen subir, se vuelven nuevamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa tiene que pasar? Que alguien desde arriba tiene que aventarte algo para que tú puedas salir de ese pozo. ¿No es así? Entonces, la ley es ese pozo que te encierra. Y solo Cristo desde arriba puede aventarte algo y puede salvarte. ¿No? Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley yo conozco el pecado. La ley no produce el pecado. Lo que hace la ley es revelar el pecado que hay en mí. Eso es lo que hace la ley. ¿Sí? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Es como que tú agarras tu auto, ¿no? Si no tiene auto, por fe, piénsate, ¿no? ¿Sí? Y te vayas de aquí a Camaná. Verano, enero, 25 de enero, el sol radiante, y te estás yendo a Camaná, ¿no? A disfrutar. Y la velocidad límite en la carretera es de 100 kilómetros por hora.
¿sí? Y tú te vas en tu Audi, ¿sí? TT, ¿no? Con turbo, ¿sí? Con 8 válvulas, o sea, es tremendo, ¿no? Y le metes la pata hasta que llegas a 300 kilómetros por hora, ¿no? ¿Sí? Estás yendo contra la ley, ¿cierto? Estás yendo contra la ley. Ahora, suponte que no hay ley. Suponte que no hay ley, ¿sí? Que no hay límite de velocidad. Y tú le metes la pata hasta 300 kilómetros por hora. ¿Sí? No hay ley. O sea, igual sigue siendo necio que hagas eso, porque te está por matar, ¿cierto? O sea, si tú quieres ser como Lady Di y así, 300 kilómetros por hora, te matas. Sí, es necio. Sigue siendo muy peligroso. Ahora, la ley no es que produzca eso, ¿no? La ley que hay de los 100 kilómetros por hora no es que produzca que 100 kilómetros por hora, voy más a 200. No produce eso la ley, ¿sí? La ley lo que hace es revelar que estás yendo tú 3 veces más rápido de lo que te permite. Eso es lo que hace la ley, ¿no? La ley no produce el pecado. Lo que hace la ley lo hace evidente, ¿sí? Sin la ley no podrías darte cuenta que tú estás mal. Eso es lo que hace la ley, ¿sí? Entonces, el uso legítimo de la ley lo que hace es llevarte hacia Cristo. El uso legítimo de la ley. El problema es que había personas en esta iglesia, con Pablo, que estaban tomando la ley y hacen de la ley algo distinto para el propósito por el cual había sido hecha la ley, ¿no? Y eso es lo que dice la primera parte del capítulo 1 de Timoteo. Entonces, Pablo lo que hace ahora, ¿qué cosa es? Es ponernos un ejemplo de lo que legítimamente la ley, ¿sí? Puede hacer. Es decir, cuando la ley se usa correctamente, va a producir un efecto. Va a producir un efecto, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña Pablo, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese efecto? Pues Pablo va a hablar de eso en el ejemplo de una persona, ¿sí? ¿Y quién será ese ejemplo? ¿Tú o yo? No, va a ser el mismo, Pablo mismo. Él se va a poner un ejemplo, ¿sí? Y va a mostrarnos cómo la ley usada legítimamente produjo en él un fruto. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Así que acompáñenme al versículo 12 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. ¿Ven? ¿Quién me invita hoy? Ahí está, ya te ganaron, ¿no? Amén. Versículo 12, capítulo 1, 1 Timoteo 1, 12. Ahí arrancamos, ¿sí? Así es que, ¿qué mejor ejemplo para saber y poder nosotros tener esa guía de identificar de dónde nos ha sacado Dios? ¿Quiénes éramos sin Dios? Y lo que hacíamos sin Dios. Es el título para ese primer día, ¿sí? Para este primer día que he repetido. Y dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, Pablo aquí habla 3 cosas que Dios hizo con él. Dice primero, me fortaleció. Luego dice, me tuvo por fiel. Y después dice, gracias hermanita, me puso ¿dónde? En el ministerio. En el ministerio. ¿Ok? Ahora, vamos a ir de atrás para adelante para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Ministerio. La palabra ministerio quiere decir servicio. Ministerio es servicio, ¿no?
Yo sé que el día de hoy, ya hemos hablado de eso, se usa esa palabra de una manera equivocada, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien que está en un ministerio es un ministro, y un ministro suele usarse como un rango. ¿No? No. Ministerio es servicio, ¿sí? Es servicio, no es un rango. Ya sea en política, en la iglesia, donde sea, ¿no? ¿Han visto ustedes eso? Yo soy un ministro y hago lo que quiero, porque soy ministro. ¿Lo han visto? ¿En la televisión de pronto? ¿No? Oiga, ha estacionado mal. No te metas conmigo, soy ministro. ¿No? Y vienen los chalecos todos a borrarte. ¿Sí? No te metas conmigo, yo soy un ministro. Oiga, pues no puedes entrar por ahí. Soy ministro, no me digas nada. ¿No? Eso es lo que hoy día dicen, ¿no? Y dentro de la fe también se ve, pues, ¿no? O sea, no te metas conmigo, porque soy un ministro de Dios. ¿Ah, ¿le escuchas esa? No toquéis ni habléis del ungido de Jehová. Ah, tremendo pecador, igual que tú y yo. No hay, mira, no hay rangos. O sea, tú eres mano, yo estoy parado acá, de pronto soy ojo, de pronto el hermano Tito es boca. Todos sumamos a una misma función del cuerpo. La boca no puede ser boca para solamente ser boca. ¿No? Salvo que sea bien. Sí, bien tratadas, eso es otra cosa. Pero no, todos sumamos. La mano no es mano solamente, ¿no? O sea, suma el cuerpo. Suma, todo suma. Nadie es mejor que nadie. No es que el ojo le diga, pie, tú eres mejor que yo. ¿No? Y el pie diga, no, yo soy mejor que tú, yo pateo. Sí, pero yo mido donde tú tienes que patear. Todo se complementa. No hay nadie más que eso. Y hoy se ha utilizado esa palabra de una manera errónea, ¿no? Está mal usada, porque en el sentido bíblico, ministro es siervo y ministerio es servicio. Es eso. Entonces Pablo dice, Dios me puso en el ministerio, es decir, me puso como ministro, es decir, me puso para servirles. A eso estamos. Ahora, ¿cómo lo puso Dios a servirlo? Dijo dos cosas. Doy gracias a Él, que me fortaleció, ¿sí? Y esa palabra fortalecer es una buena traducción, ¿no? Pero sería un poquito corta, porque se trata de capacitar, de fortalecer, ¿sí? O sea, en otro sentido, Pablo lo que está diciendo es, yo no era capaz, yo no tenía las fuerzas, yo no podía. Dios me fortaleció. Yo no podía servir a Dios. Él es quien me ha fortalecido para que pueda servirle. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por mí no puedo. No puedo. ¿No? ¿Cuántos han tenido ganas alguna vez, seamos sinceros, porque si no está en el pecado de la mentira, de meterle un cocacho a su hermano? Mira, wow, Señor, Dios mío, no levanten tanto las manos. Por ti no puedes. Porque por ti vas y no solo metes el cocacho, sino agarras el palo y se lo tiras de la calle. ¿Sí? Pero el espíritu que habita en ti hace que no hagas eso. ¿Sí? El espíritu es quien te capacita para poder caminar en santidad y no reventarle la cabeza a tu hermano. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo eso. Lo segundo que dice es, me tuvo por fiel. Es decir, yo no era fiel, pero él me tuvo por fiel. ¿Sí? Algunas versiones dice, confió en mí. O sea, Dios confió en mí. Ahora, Pablo era un fariseo de fariseos. ¿Sí? Era alguien extremadamente religioso. Totalmente religioso. O sea, era alguien que tenía casi una obsesión por el cumplimiento de la ley. Eso eran los fariseos. Obsesivo totalmente por cumplir la ley.
¿no? Era detallista, era quisquilloso. Pablito no debía ningún sacrificio, ¿no? No, tengo que hacer el sacrificio. Pasaron 3 minutos se han pasado. No puede ser, tengo que... Así, ¿sí? No hacía nada indebido. Es más, Pablo cuando dice en cuanto a la ley, era como irreprensible. Ese era yo. ¿Sí? O sea, no podías encontrarle falla. Eso es lo que él estaba diciendo. No había una costura mal hecha en su túnica, todo estaba cuadradito, no había un hilito deshilachado, nada, ¿sí? Era perfecto ante la ley, dice Pablo, ¿no? O sea, ahora, en realidad, a ojos humanos, uno podría decir, ¿no? Pucha, esta es la estrella, este es el Messi de la religión, ¿sí? ¿No? Y es como que Messi diga, pues, ¿no? Oye, me han tenido por fiel para pertenecer a la selección, y por sus méritos, obviamente, pues que está bien, ¿no? Que esté ahí en la selección, ¿sí? Es obvio que por méritos es el mejor jugador del mundo, pero bueno, es otro tema para predicar en otro día, ¿ya? O sea, sí o sí tendría que ser la selección. Pero Pablo dijo, yo no. Él mismo dijo, aquí en 1 Timoteo 1:12. No, yo no era capaz. Yo no era fiel. Dios me puso en el ministerio, ¿sí? Yo no me gané ese lugar. Él es quien me puso, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible si él era Pablo, era el más adelantado de todos, ¿no? O sea, sin querer ofender a nadie de los que estamos aquí presentes, pero ninguno de nosotros le podía llegar al talón a Pablo. Ninguno, ¿sí? Ninguno, de verdad. Pablo era tan obsesivo y religioso y de verdad nadie podríamos llegarle a los talones siquiera, ¿sí? O sea, Pablo no hubiera cedido ante la tentación de decir, Pablito, vamos a comernos un chicharrón, ¿no? Te aseguro que acá todos se digan, bueno, vamos, ya tanto insistes. No, Pablo no, eso es pecado, no lo hago, punto, no lo hago, ¿no? O sea, no hubiera cedido a esa tentación de comerse su robotito relleno y demás, ¿no? Así que, no, la ley lo prohíbe, no lo hago, así es irreprensible, dice que era Pablo. Pero Pablo, ¿qué cosa dice después? Él no fue así, yo no me gané ese lugar. Dios es quien me tuvo por fiel. Yo no era fiel. Y lo explica a partir del versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13? Habiendo sido yo antes un tremendo hombre de Dios, llevado por el Espíritu Santo para buenas obras según las que había conformado Dios para que caminase sobre ellas. ¿Así dice? O sea, te equivocado de Biblia, hermanos. ¿No? Porque eso tendría que decir Pablo. ¿Ah? No, ¿qué dice? Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido la misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¡Wow! Y ahí está el punto. Blasfemo, ¿qué cosa quiere decir? Que no tenía respeto por Dios. No tenía respeto por Dios. Ahora, si tú recuerdas, Pablo, que antes, ¿cómo se llamaba? Saulo, ¿no? ¿Él a quién perseguía? A la iglesia, ¿cierto? A todos los cristianos. Y dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo que deshonra a Dios. Pero él pensaba que estaba agradando a Dios con lo que hacía. Él pensaba eso, ¿sí? Él pensaba que agradaba a Dios. Él pensaba que los cristianos eran los blasfemos, ¿no? Estos son los blasfemos, ¿no? Que adorar a Cristo Jesús pues era una blasfemia contra el Dios mismo. ¿Qué es lo que hoy piensan, ¿no? Los de la religión tradicional de nosotros? Son unos blasfemos. No creen en la Virgencita de Guadalupe, no creen en la Virgencita del Chapín, ¿no? Esos son unos blasfemos, no.
Ahí están los protestantes, los evangélicos, escóndanse. ¿Cierto? Eso es lo que piensan. Pablo hacía lo mismo. ¿Sí? Hacía lo mismo. Entonces, él pensaba que adorar a Cristo era una blasfemia contra el mismo Dios. Por eso perseguía a la iglesia, porque él pensaba que era lo que a Dios le agradaba. Él pensaba que estaba bien. ¿Sí? Y ahora él dice, pucha, no. O sea, realmente no era lo que a Dios le agradaba. Eso no era. ¿No? El que estaba cometiendo blasfemia era yo, por eso dice, soy blasfemo. Soy un blasfemo. O sea, ahora, podía ser en su mente la blasfemia, pensarlo, no más, ¿no? Y puede ser en tu mente la blasfemia. Pero la persecución ya no es en la mente. ¿Sí? Es llevar el pensamiento al acto mismo, ¿no? Y él iba tras los cristianos. En Hechos narra que dice que entraba en casas y arrastraba afuera a ancianos, mujeres, adultos, niños, a todos, a quien sea, que pedía cartas de los sumos sacerdotes para ir a perseguir a esos cristianos a Damasco. O sea, no era, voy a ir acá al Parque de las Américas, ¿no? Voy a pedir cartas desde aquí y caminaré hasta el Parque de las Américas. No, era una caminata de 3 días. O sea, ¿sabes qué? De aquí me voy caminando hasta, no sé, muriendo para perseguir a esos cristianos. Eso era lo que lo motivaba y lo que lo impulsaba a hacer todo eso. O sea, era lejos, tenía tanto celo que no le importaba caminar e ir a perseguir a esos cristianos a otras ciudades. ¿Sí? En otro pasaje de Hechos mismo también dice que Pablo forzaba a blasfemar a algunos cristianos. Los forzaba. ¿Sí? O sea, si tú eras cristiano en esa época y Pablo te agarraba, te llevaba a un lugar y te empezaba a hacer tortura china, ¿no? Y te hacía cogías así, ¿no? Y tú, ¿no? No te hacía eso, te hacía otro tipo de torturas. ¿Ah? Y te obligaba a que tú dijeras, sí, ya, por favor, Cristo no es Dios, no creo en Cristo, pero ya para, por favor, para. Dice que Pablo obligaba a la gente a hacer eso. ¿Sí? Bueno, Saulo, ¿no? Y eso está en su mente. Él sabe que lo hizo ahora cuando le escribe a Timoteo. Él sabe que hizo eso. Incluso dice que cuando había un juicio, una condena, él era parte del Sanedrín y daba su voto para que puedan ejecutar esa condena contra aquellos blasfemos, según él. ¿No? Como pasó con Esteban, ¿no? Con Esteban, ¿qué pasó? Dijeron, a ver, ¿quiénes están a favor de que le tiremos algunas piedras a Esteban y lo matemos? Y Pablo, yo. Es más, cojo las ropas y me aseguro de que lo maten. Y de aquí yo veo. ¡Wow! Ese era Pablo. ¿Sí? Daba su voto. Entonces, él no está diciendo, sí, yo creo que me equivoqué un poquitito, pues alguna vez. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo era blasfemo. Yo era perseguidor. Yo era injuriador. Eso era yo. ¿Sí? Y mira lo que dice el versículo 9 de ahí de 1 Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos. Entramos todos, pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, Pablo está diciendo, la ley era para mí. Yo era todo eso. Y por supuesto que estaba condenado. O sea, la ley si hubiera sido ejecutada sobre mí, dice Pablo, la ley tendría que clamar condena inmediata. Ya, muerto.
no vas más. Pero, Pablo, tú eres muy religioso. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, y lo único que conseguí con ser religioso fue más muerte. Más muerte. La ley no te puede dar otra cosa. Te da solo el juicio, el veredicto final. Eso es lo que te da la ley. ¿Sí? ¿Y cuál es el veredicto? Condenado a muerte eres. Es lo que mereces. Condenado a muerte. Entonces el uso legítimo de la ley es ese. Pero cuando entiendes, cuando comprendes, llegas a saber que tu veredicto es la muerte, pues entonces, ¿qué dice el versículo 13? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, la ley no puede recibirte a misericordia. La ley no tiene misericordia. La ley es blanco o negro. Punto. No hay tintes medios. La ley es o no es. Punto. Es así de simple la ley. ¿Sí? La ley agarra y te dice, ¿eres perfecto? No. Chao, muerto. No más. Así de, ¿no? Los que son abogados saben eso. O sea, la ley tú no la puedes manipular. Si tú matas a alguien y te agarran en flagrancias, o fragancia, no. En fragancia es acre, ¿no? Y en flagrancia, ¿sí? Y te agarran justo cuando le están metiendo, ¡pah! ¿No? Y te agarran ahí, tú no puedes manipular la ley. La ley te dice, eres asesino, cadena perpetua. Bueno, 34 años creo que es lo máximo que cadena perpetua. ¿Sí? La ley es así. Pero cuando la ley viene a ti y te lleva a Cristo, entonces Dios lo que hace es recibirte a misericordia. Eso es lo que hace Dios. Ahora, misericordia es este acto por el cual Dios no te da lo que mereces. ¿Sí? Pongamos de ejemplo a tu hijo para entender la misericordia. ¿No? Tú le dices a tu hijo, no juegues con esa lámpara, y como todo hijo es obediente, juega con esa lámpara, ¿no? Y ¡tac! Se rompe la lámpara. ¿Sí? Se rompe la lámpara, ¿no? Y ¿qué merece normalmente tu hijo si es que hace eso? Estás, ¿no? Estás, ¿no? Castigo, porque te han desobedecido, ¿no? Pero tú ves que se cayó esa lámpara, ¿sí? Y se rompió la lámpara y demás, y lo ves asustado tu niño, ¿no? Y tú te acercas a él, ¿sí? Y lo ves llorando, asustadísimo, ¿no? Que de pronto se ha cortado acá el dedo, y lo consuelas. ¿No? Ya ven, tranquilo. Ven. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se rompió esto? Pues sí, papá. Ya no te preocupes. Ahora, ¿merece castigo? Sí. Merece castigo, ¿no? Pero lo que tú le das es misericordia. No le das castigo. ¿Sí? Y luego, como están asustados, tú le dices, ya, oye, mira, ¿qué te parece si vamos a tomar un heladito? Tranquilo, ya. Te voy a poner una curita aquí en tu dedo, ¿no? Y conversamos de algo, o sea. ¿Qué le estás dando ahí? Gracia. Le estás dando gracia. Le estás dando lo que él no merece. Eso le estás dando. No le dice lo que merece, que es justicia. No, le dice lo que no merece, que es gracia. ¿Sí? Y Pablo dice, yo fui recibido a misericordia. Y eso es muy hermoso, mi hermano, porque Dios nos recibe a misericordia. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos. Por eso nos recibe misericordia. ¿Tú sabes lo que es tener algo en consignación? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Se sabe? ¿No? Algo que te dejan para ver si lo vendes, ¿cierto? Eso es, ¿no? Entonces, imagínate que viene mi amada esposa, la hermana Vanessa, ¿sí? Y va a la piñatería de mi amada hermana Natalie, ¿no?
Y le dice, Natalie, acá te traigo 3.554 alfajores. Te los voy a dejar a consignación. Y le deja los alfajores. Son buenísimos. Entonces a los 3 días regresa, ¿no? Y Natalie vendió 3.542 alfajores, ¿no? Entonces, el saldo, ¿sí? El saldo de los alfajores, los 12 alfajores, Vanessa se los lleva y Natalie lo que hace es cancelar los 3.542 alfajores, ¿no? Eso es dejar a consignación. Bueno, ¿sabes qué? Dios no te recibe a consignación. ¿No? No te recibe a prueba, ¿no? Es como que Dios diga, ok, Mariano va a ser cristiano. Veamos qué tal sale. ¿Ya? Voy a esperar 5 años y de ahí regreso. ¿No? Y a los 5 años regresa Dios y dice, pucha, no salió bien Mariano. No, lo devuelvo. Lo devuelvo. ¿No? Ya no, y así mejor lo devuelvo porque está falladito. ¿Ah? No. Dios no te recibe a prueba. Dios no te recibe a prueba, hermano. ¿No? ¿Cuántas veces has tenido temor de que Dios te chotee? ¿No? Pucha, ya Dios tomó mi vida, ya me probó, ya se arrepintió, no me quiere, Dios, yo soy una basura, no merezco. ¿No? ¿Cuántas veces? Bueno, Dios no te recibe a prueba, mi hermano. Él no te recibe a prueba. Lo que Él hace es recibirte a misericordia. Misericordia. ¿No? ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? ¿Cuántos han recibido sus hijos a prueba? ¿Se puede devolver? Vamos a hacer una ley para eso. Porque ahora puedes hacer ley para todo. ¿Ah? ¿No? Es como que diga, vamos a probar a mi hijo, pucha, no funciona, mejor lo devuelvo. ¿No? Ay, como que Arancha no me funcionó, mejor la voy a devolver. Imagínate eso. No se puede. No se puede. No lo puedes hacer. ¿Sí? Tu hijo ya viene con falla de fábrica. Es la naturaleza caída, pues, ¿no? No pienses en otra cosa, hermano. Es la matriz. Entonces. Exacto. ¿No? Y Dios te pone a tu hijo para poder ejercitar en ti los frutos del Espíritu. ¿Sí? Pero no se devuelven los hijos. Entonces Dios no te devuelve. Dios no te toma consignación, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Dice Pablo, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora, Pablo no se está excusando. No está diciendo, oh, sorry, no sabía la verdad que estaba haciendo mal, así que, sorry porque te maté, brother. No está diciendo eso. ¿No? A mí nadie me dijo eso, ¿no? No. Pablo no está poniendo una excusa, todo lo contrario. Lo que está diciendo Pablo es, aunque lo hice con ignorancia, no sabía, lo hice en incredulidad, ¿sí? Pues, porque no había creído en el Evangelio, no había creído en el Señor Jesús, pues de todas maneras era culpable por eso. Él no se está excusando, era culpable, porque la ignorancia, hermanos, la incredulidad, no te exime de la culpa. ¿No? Imagínate que tú compres un auto, ¿ya? Último modelo, así. Ya un camionetón, pues eso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué quiere? Una Hammer, ¿ya? Una Hammer, ¿no? Y para subir así, te escalera baja tú. Y subes a tu carro, te subes así, ¿no? Ahí tengo una vecina que maneja así, su camionetón. Solo se ve así nada sus ojos acá en el paradiso, ¿sí? Sus ojos nada más, ¿sí? Y sales a manejar. Y tú no conoces nada de las leyes de tránsito. Nada. Y en eso ves luz roja y tú dices, ¿qué será eso? ¿No? Y te pasas. Y te pasas a 150 kilómetros por hora aquí en la esquina de la farmacia de la hermana Rita.
¡Pum! Te pasa. Y la gente está en la comisaría. Y el policía te ve y te... Pare. Y tú, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿No? Guáchame. ¿Ah? Y dice, señorita, dígame, usted se ha pasado la luz roja. Pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. La luz roja quiere decir, pare. Y usted no paró, se pasó. Es que yo no sabía eso, estaba en ignorancia. Bueno, es la peor forma de que usted se entere, pero va a tener que pagar las consecuencias. Porque la ignorancia de la ley no la exime de la responsabilidad de la culpa. Amén. Que yo no sabía que no tenía que engañar a mi esposo. Cuando estés parado delante de Dios, vas a tener que dar cuentas por eso. Y Dios te va a decir, yo puse una conciencia en tu corazón que te dice que es bueno y que es malo. Así tú no hayas conocido la ley, la conciencia te decía que eso no era bueno. Y tú hiciste caso omiso y encalleciste tu conciencia para poder dar rienda suelta a tu bajo sentido. No. Más o menos. Algo así. ¿No? Algo así va a ser. Entonces, la ignorancia, la incredulidad no te exime de la culpa. Y Pablo dice, yo era blasfemo, porque la ley legítimamente aplicada a mí, ¿no?, me ha revelado mi condición. Eso es lo que ha hecho la ley. A ojos humanos, ¿no?, él hubiera dicho, tú eres el mejor de todos, ¿no? Yo soy el mejor de todos, irreprensible de la ley. Pero la ley legítimamente aplicada, ¿qué hace? Lo encierra y lo lleva a Cristo para que sea recibido a misericordia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, este favor inmerecido, ¿no?, porque la palabra gracia habla del regalo, ¿no? De hecho, es la raíz para nuestra palabra gratis. ¿Sí? Es la raíz griega de nuestra palabra que usamos nosotros, gratis, ¿no? Cuando algo es gratis, no es que es más barato, es que es gratis, no te cuesta. ¿Sí? Eso es, no te cuesta nada. Y dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Más abundante que qué cosa? Más abundante que mi incredulidad. Más abundante la gracia que mi ignorancia, que mi blasfemia, que más abundante que mi injuria. ¿Cierto? Ahora, me olvidé decir la palabra injuria. ¿Sí? Algunas Biblias lo traducen como maltratador y otras lo traducen como desenfrenado agresor. ¿Sí? Entonces, fíjate, él blasfemaba en su mente, perseguía a los cristianos, pero no solo los perseguía, sino los maltrataba de una forma agresiva. O sea, no es que, ¿me permite salir de tu casa, cristiano? Nada, ven, los sacaba, ¿entiendes? ¿No? De los jóvenes ambulantes cuando se jalan así. Duro lo sacaba. Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba eso. Y la ley le revela lo que estaba haciendo. Y ahora él se da cuenta y dice, la gracia de Dios fue más abundante que todo eso. Aleluya. Amén. Que todo eso. Y por supuesto que sí. Por eso Pablo a los romanos le dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Es que Pablo lo había vivido. Él lo había vivido. Él había experimentado eso. Pero ¿qué pasa si tú no entiendes que eres un pecador? No necesitas gracia, no necesitas salvador, no necesitas nada. ¿Por qué? Porque yo soy buena gente y no le hago daño a nadie. ¿Has escuchado eso alguna vez? Sí. ¿No? ¿Sí? Yo creo que si te paras frente al espejo ves a quién lo dijo. En algún momento de tu vida. ¿Sí? En algún momento de tu vida. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor
que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, esta última frase, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, los estudiosos del idioma griego, los traductores que usan que hacen todos esos estudios, ¿no? Como hay escritos que dicen que se rebanaban los sesos tratando de entender esta traducción y darle sentido a ella, ¿no? Porque como que no estaba muy claro, ¿no? Y entre todas las alternativas que hay, yo encontré dos que me parecieron las más probables y coherentes, ¿no? La primera es que Pablo está diciendo que la gracia abundó sobre mí, ¿no? Pero no solo la gracia, también abundó sobre mí la fe, ¿no? Y no solo la fe, sino también abundó el amor, ¿sí? Abundó el amor, porque todo esto vino junto con la gracia, el paquete viene completo, fe y amor y gracia, el paquete es completo, ¿sí? Y entonces, ahora he recibido la gracia de Dios, por la cual ya soy salvo, pero también he recibido la fe para poder caminar, ¿no? Porque nadie puede caminar sin fe, mi hermano. Ni los ateos. Te los aseguro. Los ateos necesitan más fe que nosotros todavía. Para pensar que la nada produce algo, necesitas mucha fe. Mucha fe. ¿Sí? Entonces, sin fe no puedes caminar. Es más, nadie puede agradar a Dios sin fe. Hay muchas maneras de agradar a Dios, pero ninguna es sin fe. Ninguna. ¿Sí? Porque sin fe Es imposible. gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, ¿no? Entonces, tuve gracia, ¿no? Pero abundó también la fe para que pudiera caminar agradando a Dios, y abundó también el amor en Cristo Jesús para que yo pueda amar a mis hermanos, que en mi carne quiero meterles un cacho, pero en el Espíritu los amo. Los amo. ¿Sí? Sí, entonces, es eso, ¿sí? Abundó también el amor, ¿no? Pablo decía antes a mis enemigos, que eran los cristianos, ¿sí? Los del camino, yo los perseguía y los ultrajaba, los maltrataba de una manera brutal, ¿sí? Brutal. Ahora mis enemigos los amo. Ahora a los cristianos yo busco su bendición, ¿no? Es más, doy la otra mejilla en amor a Cristo Jesús por ellos. ¿Sí? Así que, hermana, cuando estés molesta con tu esposo, pon la otra mejilla. Por amor a aquel que habita en tu marido, no por tu marido, por quien habita en tu marido, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora, esa es una manera de entender este versículo. La segunda manera, ¿ya?, es que unos piensan que estas tres cosas son esenciales en el caminar del cristiano. Primero dice, la gracia que abunda, ¿no? Eso viene de Dios. Y sin eso no se puede hacer nada, ¿no? O sea, es el primer paso, ahí empieza todo, por la gracia que Dios te da. Lo segundo es la fe, ¿no? Que es la respuesta que yo doy, ¿cierto? El creer en el Evangelio me toca a mí. Es la decisión que debo tomar, ¿no? Es la decisión que yo debo de tomar. Ahora, es un don de Dios la fe también, ¿no? Porque de Dios vino esa fe para que yo pueda creer. ¿Sí? Para que yo pueda creer. Y lo tercero es el amor, ¿no? Que lo encuentro en la comunidad de los creyentes. ¿Sí? En la comunidad de los creyentes. ¿Te acuerdas que Pablo está en Damasco, estaba ciego, ¿no? Y acababa de tener su encuentro con Jesús, ¿no? Y cayó el caballo, dice, ¿no? Y se quedó ciego. No había caballo. No había caballo. Siempre dice eso. ¿Sí? Que hay un caballo. Burro tampoco. No, burro es que te diga que había caballo. Bueno. Entonces, Pablo está ciego, ¿no? En casa ¿cómo? De Ananías, no. Está en casa del curtidor. No. Está en una casa.
Está ciego. 3 días no comió ni bebió nada. Según dicen algunos que en ese tiempo Pablo recibió revelaciones de parte de Dios de una manera maravillosa, ¿no? Y en eso viene Ananías, ¿no? Porque Dios había hablado anteriormente con Ananías. Y dijo, Ananías, ve a la casa de la derecha, a la esquina de la izquierda, ¿no? Y ahí está un hombre que se llama Saulo. Vas a poner las manos sobre él y vas a orar por él que sea libre de la ceguera. No, señor, está loco. Saulo mata a cristianos. ¿Qué tú crees que yo voy a ir con él? Manda a otro, por favor. No. Manda a alguien que sea callado. Pastor Tito. Que sea más achorado. No, amigas. En casa de Judas. En casa de Judas estaba, ¿no es? En casa de Judas, gracias por la clave. Entonces, va Ananías, ¿sí? ¿Y qué cosa hace? Le dice, hermano Saulo. No le dice, asesino Saulo. Le dice, hermano Saulo. O sea, ya lo está recibiendo en la familia de la fe. ¿Cierto? El Señor Jesucristo me ha enviado para que ore por ti. En el nombre de Jesús, se libre de esta ceguera. Y le cayeron las escamas de los ojos. Dice, y Pablo volvió a ver, ¿no? Y después cuando se va a Jerusalén, ¿no? Toda la iglesia, los apóstoles, todos los cristianos, pues estuvieron con Pablo y lo abrazaron y ninguno quería verlo. Nadie. ¿No? Es raro eso, ¿no? No, porque, ¿qué pasa? Era el perseguidor más encarnizado que había de los cristianos. ¿Cierto? ¿No? ¿Y quién quería estar con él? ¿No? Oye, es a Mariano el que mata cristianos. Y si vienen de Puno, peor. Imagínate, ¿no? ¿Querrías ir a mi casa? No, pues sí o no. ¿Querrías que vaya a tu casa? Tampoco. Así estaban. ¿Ah? Pero Bernabé, hubo uno que corrió el riesgo. Bernabé. Va, lo llama y lo presenta a la iglesia. Entonces, Pablo es recibido en amor. A mí recibe ese amor, ¿no? Algunos piensan que esto de la gracia, la fe y el amor habla de esto, ¿no? O sea, la gracia de Dios la recibo para poder creer y el amor es lo que la iglesia me da, ¿no? La gracia, la fe, la recibo, y el amor es lo que entre hermanos nosotros practicamos. Amén. ¿Sí? Ahora, yo creo que ambas opciones son válidas, particularmente, ¿no? Y son permitidas, ¿no? Yo creo que sí. Y viene el versículo 15 y dice, palabra fiel, ¿no? Algunas Biblias lo traducen como dicho confiable, ¿sí? Y parece ser, bueno, recuerda que en esa época no había el Nuevo Testamento. Recuerda que las cartas no tenían versículos, ¿no? Porque ¿cómo tú y yo memorizamos verdades? ¿Cómo lo hacemos? Memorizando los versículos, ¿cierto? ¿No? Ya aprendí obviamente de memoria, ¿sí? El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me agarro a esos versículos de estas bellas promesas del Señor? ¿No? Es así, ¿no? Pero esos cristianos de los del primer siglo no tenían Nuevo Testamento, no tenían versículos. Así que circulaban pequeñas frases, ¿sí? Y esta al parecer es una de ellas, ¿no? Algunos piensan que eso es a lo que se refiere con palabra fiel, ¿sí? Otros dicen que nada más es como un énfasis que le está dando Pablo, ¿no? Pero toda la escritura es verdad, ¿ya? Y esa verdad es como, puede ser de pronto de otro color, ¿no? Que tienes tú que abrazar, dice,
Entonces, lo que hace esta frase, palabra fiel, ¿ya? Que hay 7 palabras fieles, ¿no? de esta palabra fiel, ¿no? Hay 2 en el Apocalipsis y 5 en las cartas pastorales, ¿sí? Lo que hacen es despejan tu mente, ¿no? Y fortalecen tu fe. Cuando tú le das realmente el sentido a esta palabra fiel, digna de confianza, dicho confiable, ¿sí? Del Señor, ¿no? ¿Quién de aquí no ha vivido algún tiempo donde tu mente está nublada? No sé qué hacer, no sé por dónde ir, ¿cierto? ¿Nunca has vivido esa sensación de, no sé, o sea, ni siquiera sé si esto es bueno, es malo, ¿no? ¿Alguna vez has sentido esa sensación? Yo creo que sí, ¿no? Y cuando estás así, tú lo que necesitas es despejar tu mente, ¿no? ¿Quién no ha vivido ese tiempo? Erróneamente nosotros queremos despejar nuestra mente y decir, ya una chela, ¿no? Buscan eso, el mundo busca eso. Ya, Pepe, va a despejar mi mente, me voy de viaje mejor. Pero no te sabes que estás cambiando de puerto y el problema lo estás llevando aquí adentro, a otro puerto, nada más. Porque el problema está aquí. ¿Sí? Entonces, pasa eso. O sea, hemos vivido eso de ¿no? Ni siquiera sé si Dios me escucha, la verdad. ¿Ya para qué ya? ¿No? Yo no sé si Dios me quiere, no sé si Dios tiene cuidado de mí. Ya estoy ya no creo ya. Y esta palabra fiel es como un ancla, hermano, que tú puedes tomar y puedes ponerla le decía la vez pasada, en un papelote en tu casa, ¿no? Y pon esa palabra fiel. Son 5 hermosas, ¿sí? Y cuando tú te sientas distraído, así como confundido, voltea a tu casa, en tu sala, en tu cuarto, en tu cocina, todo, y voltea y mira, palabra fiel. O sea, ¿qué te importa a ti? Pucha, no veo mi decoración. No importa. Es más hermoso que tu decoración. Palabra fiel. ¿Sí? Palabra fiel. Y esas 5 palabras fieles están en 1 Timoteo 1:15, en 1 Timoteo 3:1, en 1 Timoteo 4:9, en 1 Timoteo 1:15, que lo estamos viendo, 3:1, 4:9, 2 Timoteo 2:11 y en el hermano Tito 3:8. ¿Ahí está el hermano Tito? Ahí estoy presente. 3:8. Mira, estas 5 palabras fieles van a ser como 5 focos que te van a ubicar dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Sí? Es como punto aparte. Ahora, volviendo nuevamente. Es palabra fiel, dice, y es digna de ser recibida por todos. O sea, aquí no hay condición. Todo el mundo tiene acceso a esta palabra fiel. Aquí no importa si eres extranjero de Lima, no importa, ¿no? Si eres chato, si eres blanco, si eres negro, si eres gordo, si eres flaco. No importa, no importa. No importa si sabes mucho, no importa si sabes poco, no importa nada de eso. No importa si has caminado bien, no importa si has caminado mal, no importa. No importa si tienes mucha fe, si tienes poca fe, no importa si has herido a gente o si que nunca has herido a gente, ¿sí? No importa. Es palabra fiel, digna de ser recibido por todos, ¿no? ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús, ¿sí? Que Cristo Jesús, y dice en el versículo 15, o sea, Cristo es el Mesías, ¿no? Normalmente Pablo siempre dice Jesucristo, si tú lees en sus cartas, siempre dice Jesucristo, parece que Cristo Jesús, ¿no? Y esa está haciendo énfasis, ¿sí? En que Él es el Mesías, Él es Dios mismo, ¿sí? Que Dios mismo vino al mundo
Y esta frasecita es muy poderosa, ¿verdad? Vino al mundo, porque tú y yo, todos los que estamos aquí, comenzamos a existir un día entre un óvulo y un espermatozoide, se unen y empezamos a existir, tú y yo, ¿no? Ahí empezamos, se unieron dos células, ¿sí? Y empezamos a existir, pero Jesús no. Él existía ya desde antes, ¿sí? Él es eterno. Por eso él no comenzó, ya existía. Y vino al mundo. Vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Ahora, Pablo dijo esto porque aún no había nacido yo. Ahora yo soy el primero de todos los pecadores. ¿No? Ahora, ¿a qué vino Jesús? A salvar. ¿A quiénes? A los pecadores. A los pecadores. Ahora, ¿te imaginas si Pablo y con toda justicia dijera, a ver, yo cumplo la ley, soy circuncidado el 8º día, fariseo de fariseos, estudié a los pies de Gamaliel, ¿no? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿sí? Porque eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios, ¿no? Se empieza a describir lo que él era, ¿no? Ahora, si él pensara, ¿no? Pues a la verdad es que yo soy un gran servidor de Dios. Yo soy lo máximo, ¿no? Y escuchar a Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿no? Pablo de pronto agarraría y diría, perdón, disculpa Jesús, pasa, anda, salva a esos pecadores. Sí. Yo no, yo soy perfecto. ¿Sí? Señor. Pero cuando la ley es usada legítimamente, lo envuelve, lo acorrala, ¿no? Y él ahí puede decir de los pecadores, escucha, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿No? Ahora, esta frase, yo soy el primero, es obvio que no es en orden. ¿No? O sea, el primer pecador es aquel que no ha apagado su teléfono y está sonando. ¿No? No, está poniendo el internet para... Mentira. ¿No? ¿Quién fue el primer pecador? No. Ahora, tampoco eso yo fui el primero habla de gravedad de pecado, ¿no? Porque en todo caso diríamos que Judas tuvo un pecado mayor porque entregó al Señor, ¿cierto? ¿No? No, o sea, ¿a qué cosas se refiere Pablo? Bueno, esa es su perspectiva, ¿sí? Y todos lo hemos vivido así. Y si no lo has vivido así, pídele a Dios que te traiga la ley en uso legítimo para que puedas entender realmente y te puedas acorralar y puedas decir, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿sabes cuándo viene el problema? Cuando yo me empiezo a comparar verticalmente. Entonces te agarro y digo, pucha, Dios, solo rajo nada más. Y digo algunas mentiras. Pero ese hermano, le saca la vuelta a su mujer con 5. Ese es peor que yo. No. Para Dios es lo mismo aquel que le saca la vuelta con 5 que tú con tu mentira y tu raje. ¿Sí? Es lo mismo. Compárate horizontalmente, no. Compárate verticalmente. Compárate cómo estoy yo y la ley como me muestra ante la santidad de mi Dios. ¡Oh! Vas a ver que soy el primero. Soy el primero. Eso es lo que yo soy sin Cristo. ¿No? Ahora de pronto alguien dice, no, pastor, pero yo nunca fui mujeriego. O alguna puede decir, yo nunca fui hombreriega. ¿No? Pero no
Entonces, ¿qué tal vanidad? ¿Qué tal orgullo? ¿Sí? No, tampoco. Ok, ya entendí. Tu problema no es ese. Tu problema es mentira. Eres mentiroso. ¿No? Y es como un desfile de Miss Universo, ¿no? Y digamos que acá hay como un pasillo, ¿no? Y ahí van, ¿no? Mira, ahí está Miss Vanidad, ¿no? Y llega Miss Vanidad con tu cartel acá. ¿Sí? Y ahí viene con nosotros Miss Lujuria. Y viene otro hermano con su Miss Lujuria. ¿No? Y por acá tenemos a Miss Furia. Y viene... ¿No? Sí, Miss Hígado. Y cada uno tiene su banda. ¿No? Que dice Miss Orgullo, Miss Furia, no, Miss Hígado, Miss Control. ¿Les suena ese? Sí, Miss Control. Y cada uno va pasando con su banda que lo identifica. ¿No? Así que cada uno de nosotros sabe que en un área es por lo menos el primero. Es por lo menos el primero de los pecadores. Y Dios te lo tiene que revelar, porque si no, no vas a entender por qué Cristo tuvo que morir por ti. No lo vas a entender. Y la ley te tiene que encerrar, te tiene que llevar al Señor. Eso es lo que tiene que hacer la ley contigo. Y Él dice, yo soy el primero. No dice, yo era el primero. Yo soy el primero. Presente. ¿Sí? No es yo era el primero, no es. ¿No? Yo era el primero, pero ahora soy apóstol. No. Yo sigo siendo el primero. Sigo siendo un pecador. Soy un apóstol escogido por Dios. ¿Sí? Un apóstol escogido por Dios. Pero Él me tuvo por fiel. Y yo no era fiel. Es su obra. Yo nomás lo único que hice fue poner el muerto. ¿Sí? Y Él trajo vida. Amén. Yo lo único que hice fue poner el muerto. Aquí estoy, Señor. Y Él trajo vida. Ese es lo único que tienes que hacer, hermano. Caminar en Cristo es como subir una escalera eléctrica. Lo único que tú tienes que hacer es dar el primer paso. Y después, ¿qué hace la escalera eléctrica? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Es algo que se malogra en el camino y tienes que bajar de nuevo. Así muchos les pasa. ¿No? Acá no, otros afuera. Aquí no. Versículo 16, ya vamos acabando. ¿Sí? Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Ahora, ¿con qué objetivo Dios me recibió misericordia? Para que Él exhiba en mí toda su clemencia. Toda su clemencia. La palabra de clemencia es del griego macrotimia, que se traduce como longanimidad, aguante, ¿sí? Como temperamento largo, como una paciencia extendida. Entonces Dios mostró en mí toda su paciencia. Toda. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Así que Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que en cada uno de nosotros Dios pueda desplegar toda su clemencia en ti y en mí. Aleluya. ¿Para qué? Para los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Puedan decir, si Mariano pudo ser salvo, cualquiera puede ser. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes qué? Hay esperanza para cualquiera. Gloria a Dios. ¿No? Y tú tienes tu banda de Miss y algo, no sé, lo que tú
quieras, ¿no? Y ese otro era alcohólico de pronto, y Dios lo escoge, lo salva, ¿no? Para que otros alcohólicos digan, oye, si hay esperanza. Si hay esperanza. Y aquel otro era soberbio, orgulloso, déspota, ¿no? Que todos no valían nada porque yo soy, ¿sí? Y Dios lo escoge y lo salva para que los demás soberbios digan, oye, si hay esperanza. Y cada uno de nosotros tiene una banda de mis. Mis que eres, tú cada uno lo sabe. Mis carnes. Mis carnes, mis carnecitas que vamos a comer en el almuerzo. Sí, hay esperanza. Sí. Y ahora, de pronto tú no lo sabes. No sabes qué banda llevas. ¿No? Pero, ¿sabes qué? Los demás ya le dieron la banda que tú tienes. ¿En serio? ¿Sí? Y de pronto vienes al Evangelio y ese te transforma y te ven y te dicen, oye, escucha que de verdad se puede. Se puede. Esto eras tú. ¿Yo? Sí. Ay, por razón todo el mundo me decía que era así, pero yo pensaba que todo el mundo estaba equivocado. Bueno, si todo el mundo está equivocado para ti, de pronto el problema no es todo el mundo, el problema es tú. Así es. ¿Sí? Piensa en eso. Piensa en eso. Y yo, Mariano, era un buen tipo en mi vida pasada. Yo era buena gente, yo no le hacía daño a nadie. ¿Sí? Y de pronto Dios me reveló qué cosa había en mi corazón. Y cuando yo vine al Evangelio y me encontré con gente de mi vida pasada, y fue hace poco nada más, habló de mí. ¿Sí? Me dicen, oye, ¿cómo es posible que tú puedas ser cristiano? Tú. Y yo le digo, bueno, la verdad yo soy el primer sorprendido. Porque yo hace 13, 14 años atrás quería pensar que iba a estar parado aquí. Nunca. ¿Sí? Y Cristo me escogió a mí para poder revelar en mí toda su gracia, para revelar en mí toda su misericordia. Y me escogió para revelar en mí toda su paciencia, para mostrar en mí toda su longanimidad, para que yo pueda ser ejemplo para los que van a creer en Él para vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y después de decir esto que queda, versículo 17. Ahí vamos de acabando. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Claro que sí. Si Pablo piensa, yo logré llegar a la salvación porque tuve una gran disciplina, ¿sí? Una gran educación, tuve mucho temor de Dios. Entonces puede decirle a los demás, hermanos míos, ya me vieron ustedes a mí, ahora ustedes échenle ganas, ¿no? Porque yo lo pude hacer. Sí se puede, claro que se puede, échenle ganas, muchachos, con fe, como dicen ahora, ¿no? Y usa mal utilizar la palabra fe. ¿Ah? Vamos a subir, sí, en bicicleta, subamos la subida acá, en la casa de Rocío. Sí, con fe, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Mal utilizar la palabra. Sí, de eso no se trata, ¿no? Porque la fe, ¿qué cosa es? Es creer en la palabra de Dios, es actuar acorde a ella, no importando cómo yo me sienta, porque sé que al final Dios tendrá el mejor resultado para mi vida. Aleluya. Eso es fe. Sí, es fe, caminar así. Y Dios me ha mostrado que antes caminaba en fe, se había perdido un poco y me sigue mostrando más. Vuelve esa fe. Vuelve ese primero. Sí. Y
Pablo diría, no, yo no lo haré, tú puedes también. Y esa sería una exaltación propia, obviamente, ¿no? Pero Pablo lo único que tiene para decir es, ¿qué te puedo decir? O sea, la obra es de Dios. La obra es de Dios. O sea, la gloria es del Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Es de Él. Como dijo la hermana, no seamos ladrones de gloria. ¿No? ¡Wow! Pastor, qué hermosa su iglesia. Y tiene, Jesús dice acá. Y el hermano Miguel va a pintar los versículos allá atrás. ¡Qué hermoso! Sí, es para la gloria de Dios. Pero dime más. Dime más. ¿No? Sí. ¡Wow! ¡Qué hermoso han puesto ahí el esto! Bueno, los que no han visto. ¡Qué hermoso han puesto ahí los carritos con esto! Bueno, sí, para la gloria de Dios. Pero dime más, dime más. ¿No? Dime más. No, no seamos ladrones de gloria. Él es el que debe ser glorificado. Porque Dios tiene un objetivo contigo. Que es exhibirte delante de toda tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de colegio, qué sé yo. O sea, Dios quiere exhibirte como que Él es el misericordioso. ¿Cuánta misericordia? Si alcanzó para ti, es abundante. Abundante misericordia. Grande misericordia. ¡Oh! Abundó su gracia. Fue más abundante que tu pecado. Más abundante que tu pecado. ¿Sí? Más abundante que tu incredulidad, que tu ignorancia, que tu necedad, de lo que hablábamos el domingo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Para que quién sea glorificado? Él. Él sea glorificado. Y nosotros lo único que podemos decir es al Rey de los siglos, inmortal, pero Él no muere, no, murió por ti. ¿Sí? Pero murió por ti. Pero resucitó. Exacto. Lucha. ¿Sí? Al invisible, al único y sabio Dios, ¿sí? Es un solo Dios. No es Dios Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo. Es un solo Dios en tres personas, manifestado en tres personas, ¿sí? No es como lo solo Jesús, esa es otra blasfemia, ¿sí? Es un solo Dios manifestado en tres personas. Esa es la Trinidad, ¿sí? Mariano, no lo entiendo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo te voy a explicar, ¿no? No lo entenderás ahorita, ni mañana tampoco lo vas a entender, te lo aseguro, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso excede nuestra capacidad de conocimiento, hermanos. Cuando estemos con el Señor, vamos a hacer. Exacto. Cuando estemos con el Señor, ahí vamos a comprender. Eso excede nuestra capacidad de imaginación, de saber, de todo, ¿sí? Excede todo. Ahora, si no fuese así, pues definitivamente no podría ser capaz de pagar un pecado tan grande como el tuyo y el mío, ¿no? Solo a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Eso es lo que era Pablo sin Cristo. Y Pablo siempre recordó de dónde lo había sacado el Señor. Siempre. Amén. Vamos a ver. Señor, gracias, Padre, por haberte agachado a recogernos, Señor. Por habernos visto en nuestra necesidad, por haber traído tu ley que ha revelado nuestro gran pecado, nuestra necesidad de un Salvador, bendito Rey. Señor, que tu gran amor, que tu gran misericordia nos permita reconocer nuestra necesidad el día de hoy, Señor. Y podamos verte a ti como nuestro Salvador, como nuestro Dios glorioso, bendito Señor. Que ninguno de los que estamos aquí podamos irnos hoy a casa, Señor, sin abrazar esta gran verdad.
que estamos condenados, pero que tú pagaste, Señor, para que fuésemos hechos libres y ahora siervos tuyos, mi Señor. Gracias por habernos amado, por haberte arriesgado a recogernos, bendito Señor. Por habernos entregado tu misericordia, por habernos dado tu gracia, bendito Rey. Gracias, 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 Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que podamos vivir para la gloria tuya. Recuérdanos, Señor, que tu Espíritu nos recuerde siempre de dónde hemos caído, Señor. De dónde, Señor, tú nos has sacado, para poder agradecerte siempre. Así como Pablo, bendito Rey, recordaba que él había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, Señor, pero que tú, a pesar de todo eso, a pesar de que él actuó en ignorancia y en incredulidad, tú lo llamaste a misericordia. Que podamos recordar así, bendito Rey, que en este retiro, Señor, podamos tener un corazón dispuesto para que sea moldeado, Señor, para que sea transformado, hecho un corazón de carne que pueda sentir, bendito Rey, que pueda sentir la grandeza de tu ser, mi Señor, que pueda sentir, Señor, la majestuosidad de tu ser, bendito Rey, y que pueda doblegarse, Señor, a tu voluntad. Y que podamos vivir una vida que refleje, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu amor, para que a otros les provoque, Señor, la vida que ahora llevamos en ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Den más palmas al Señor. Gloria a Dios, Señor, bendito. Aleluya. Es, hermano, parte de la edificación del pueblo, hermano. Para eso Dios constituyó, según Efesios 4:11, hermano, a los 5 ministerios, ¿no? Dentro de estos 5 ministerios